¿No hay eco? No, profe, no hay eco. Ya. Vamos a iniciar. Esta es la, bueno, cambiar ahí los códigos, pero en base en lo mismo que les voy a mostrar. Son técnicas que tienen que ver con el estudio respecto al DNA. Este ácido nucleico, ¿no es cierto? Que dependiendo del organismo puede ser bicatenario, como se muestra en el GIF ahí moviéndose, o bien DNA simple hebra, pero aquí lo vamos a hacer simplemente análisis, digamos que en doble hebra. ¿Ya? Luego, lo que vamos a ver aquí un poco va a ser respecto a, vamos, esta cosa para, ahí sí. Lo que vamos a ver un poco respecto a los estudios que se pueden utilizar para ver la integridad del DNA, explorar un poco su secuencia, ¿ya? Para ello vamos a ver fragmentación del DNA por acción mecánica, también utilizando algunas enzimas modificadoras, que ahí vamos a contar algunas historias entretenidas de dónde provienen estas enzimas, ya como son las endonucleasas de restricción, también conocidas como enzimas de restricción, también la polinucleotidoquinasa, fosfatasas y DNA ligasas. Todas ellas en conjunto con la técnica del PCR han podido, ¿no es cierto?, desde los años, a fines de los años 70, a principios de los 80 en adelante, ayudar a la biotecnología, ¿no es cierto?, dándole valor agregado a algunos de sus procesos, ya que ha permitido la técnica del DNA recombinante, y de esa manera secuestrar o capturar información génica para producir proteínas de interés y favorecer algunos procesos biológicos. Pero también hay técnicas como de marcaje, ahí vamos a ver varias, ¿no es cierto? Y bueno, ya hablamos de la secuenciación. Entonces, para iniciar, ¿no? Siga, vamos adelante, la siguiente. No me quiere ir el computador. Ahí estamos. Iniciamos con el conocido dogma de la biología molecular. Ya generalmente, bueno, ahora aparece un rayita, es mi lápiz, por si acaso. El dogma de la biología molecular tiene que ver con los modos de conservación y transformación de la información que está en el DNA. ¿Ya? Primero, para conservarla o más bien replicarla, ¿no es cierto? Existen algunos mecanismos para, y eso lo van a profundizar en sus clases de más adelante, los mecanismos enzimáticos que tienen que ver con la perpetuación de la información, es decir, ir generando copias, las cuales van a ir heredando los hijos, ¿no es cierto? Las siguientes generaciones que van a aportar esta información, pero también esta información en ocasiones puede ser transcrita ya a una nueva tipo de ácido nucleico que es el RNA. Eh, Generalmente los mensajeros, ¿no es cierto? Que esto en particular tienen la particularidad, valga la traducción, la redundancia, que estos pueden traducirse en proteínas, ¿ya? Y todo va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de codones que vaya teniendo para los aminoácidos que van a ser traducidos. Y también, de acuerdo a algunos contenidos enzimáticos de algunos virus, estas pueden retrotranscribir, ¿no es cierto?, partículas de DNA a partir de los RNA. En base a eso, ¿no es cierto?, a todas esas investigaciones, los antiguos colegas han logrado, ¿no es cierto?, o
mejor dicho, mediante secuenciación y modificación, han podido establecer todos estos fenómenos que le acabo de nombrar, así bien groseramente, ¿ya? Pero también hay que tener un poco, ¿no es cierto?, los ojos abiertos a qué más podemos inventar respecto a estos nuevos procesos, a estos procesos, qué más pueden, eh, eh, qué más está sucediendo, ¿ya? De que, por ejemplo, hay proteínas metabólicas que translocan al núcleo y también estas pueden estar ejerciendo algún eh, nivel de control respecto a la expresión o no. Pero el fenómeno hasta el momento que se ha descrito es que hay enzimas que están, enzimas citosólicas del metabolismo que translocan el núcleo. En particular, o iniciando, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que corresponde a la fermentación mecánica. Y esto es un procedimiento que tiene una relativa sencillez. Generalmente el sonicador, que es la máquina que estamos viendo, estos aparatitos que están acá abajo, que es un sonicador de baño, que es un sonicador de vástago. Bueno, antes en el edificio de los pescaditos, hoy día conocido como el edificio Pujín, ahí en el laboratorio teníamos uno que está dentro de una cámara de ruido, ya, porque el ruido es de alta frecuencia, como se describe en el texto. Es de un ultrasonido, lo cual es molesto para el humano, ¿no es cierto? Y hay que trabajar con estos aparatos protegiendo nuestro sentido del audio. ¿Ya? Entonces, el ultrasonido lo que produce es principalmente una cavitación, ¿ya? Generado por el ultrasonido, que tiene como consecuencia una formación de microburbujas, ¿ya? También en ocasiones, dependiendo de la frecuencia, aumenta la temperatura del contenido que se está sonicando. Por lo tanto, como para proteger el DNA, que es lo que estamos sometiendo aquí a la sonicación, es la total destrucción de esta molécula, ¿ya? Se cortan todos los tipos de enlaces, los fosfodiéster como los puentes de hidrógeno formados entre las distintas bases. Luego, tenemos que, bueno, esta técnica también se utiliza como para lisar células, ¿ya? Lo que hay que tener cuidado entonces, si a ustedes les toca en el laboratorio durante sus talleres o trabajo de tesis utilizar este tipo de equipo, tener siempre en claro el protocolo, debido a que o van a lisar completamente las células, ¿ya? O un lisado parcial, porque ustedes quieren rescatar el DNA, ¿ya? Ahí su profe guía les va a indicar. Pero como les decía, el principal efecto que tiene este ultrasonido es romper completamente las moléculas de ácido nucleico. ¿Y eso cómo se puede ir evaluando? Con una técnica que es clásica en los laboratorios, que es la espectrofotometría, ¿ya? Ustedes han escuchado de ella, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ¿a qué longitud de onda se lee el DNA? ¿Por qué contestáis, güey? ¿Perdón? La gracia es que participen, chicos. Esto no es un monólogo del profesor, ¿ya? Si miran el gráfico, la longitud de onda se está indicando aquí. ¿Sí? 260 nanómetros. 260, y eso es producto de las bases nitrogenadas de estos ácidos nucleicos son los que absorben esta longitud de onda. Entonces, cuando las bases o el DNA es doble hebra, ¿no es cierto? Dicho de manera simple, es una gran molécula que absorbe. Mientras que cuando denaturamos, ¿no es cierto?, ya sea por temperatura, como se muestra el ejemplo acá, o como por el efecto anterior de la sonicación, estamos de una sola molécula, estamos produciendo un gran número de moléculas libres, disueltas en solución. Por lo tanto, la señal que está aquí a 260 nanómetros aumenta, ¿ya?
Bueno, en particular lo que se muestra acá es el efecto de temperatura, que lo vamos a retomar un rato más, o la próxima clase, ya que el DNA tiene la particularidad de hibridar, ¿ya? Es decir, reconocer su contraparte ya de las dos eras, así como se muestra aquí en este autográfico, donde se muestra la temperatura en función de la luz relativa que puede llegar a absorber a 260, tiene una baja absorbancia cuando es doble hebra, y esta en la medida que aumentamos la temperatura, aumenta la absorbancia. Entonces, la gracia de este gráfico, de este tipo de análisis, es que se pueden determinar las temperaturas de melting, o bien la temperatura en la cual se alcanza el 50% de las bases apareadas, ¿ya? Como les digo, eso déjelo anotadito en un rincón porque va a ser súper importante cuando estemos trabajando con el PCR, ¿ya? Otro tipo de fragmentación de los ácidos nucleicos es mediante enzimas de restricción, ¿ya? Y estas tienen la particularidad de romper el enlace de fosfodiéster, ¿no es cierto?, por la acción de la enzima ayudada por cationes divalentes, que generalmente es magnesio. Esa hace la hidrólisis acá, generando siempre un extremo 3' OH libre para la susceptible ligación, ¿no es cierto?, o polimerización de la hebra de DNA. En este caso es la restricción hecha por BAMH1. Entonces, respecto a estas enzimas de restricción, algo de texto, ¿no es cierto? Para que no sean puros monos, son endonucleasas específicas capaces de reconocer secuencias palindrómicas. ¿Recuerda lo que es un palíndromo, ¿no es cierto? ¿Se saben algún ejemplo? También preguntarte a ti, ¿cómo para que la gente nos ¿Perdón? No, no pasa nada entonces con el sigue siendo un monólogo. Bueno, palíndromes, diga. ¿Lo escucho? Profe, en el chat igual están hablando. Sí, estoy leyendo ahora. Palíndromos eran que se leen de igual de derecho al revés. ¿Sí? ¿Algún ejemplo? Bueno, ya apareció en pantalla. El clásico es alita de la vanatina. Otro que vi por ahí fue ionodono rosas, oronodoí. Y en particular abajo sale una secuencia que es reconocida por la enzima que les mencioné al principio, que es BAMH1, que es GTTAAC. Y la gracia de este fenómeno de palindromismo en el DNA es que la hebra complementaria, ¿ya?, tiene la misma secuencia, si se lee en el 5' hacia el 3', ¿ya? Ese es el fenómeno de lo que ocurre en el DNA. Es así entonces que en la naturaleza, estas enzimas de restricción, que son verdaderas armas que tienen los microorganismos para reconocer, de cierta manera, elementos o trozos de DNA extraños a su genoma, ¿ya? Y de esa manera, reconociéndolos por secuencia, ¿no es cierto?, y por grado de metilación, pueden ser sustratos de sus enzimas de defensa, así como si fueran una especie de anticuerpos, ¿ya? Pero no son anticuerpos propiamente tal, son enzimas.
Existen de varios tipos en la naturaleza, teniendo las de tipo 1, 2 y 3, pero las que nos interesan a nosotros en términos de laboratorio, ya que tiene ciertas características que les voy a contar a continuación, son estas, ¿ya? Que principalmente cortan el mismo sitio de reconocimiento, ¿ya? A diferencia de las tipo 1 y 3 que cortan, tienen el sitio de unión y pueden cortar tanto río arriba como río abajo, dependiendo y a distancias que no son siempre estándar, ¿ya? Por lo tanto, es un tanto difícil de manejar el sitio de corte. Mientras que las del tipo 2, que están aquí, incluso clasificadas en dos tipos, tenemos, bueno, que no requieren ATP, ¿ya? Algo importante, o sea, no requieren moléculas de energía, sí requieren de magnesio, ¿ya? Y ejemplos clásicos como lo mencionaba el EcoR1, aquí se muestra la AWL1, ¿ya? Y generan, ¿no es cierto?, tamaños de fragmentos de tamaño conocido, los cuales los van a poder visualizar en técnicas como el electroforesis en geles de agarosa. Aquí algunos ejemplos de otras enzimas, en este caso es la EcoR1, ¿ya? Creo que el ejemplo anterior era EcoR1, yo me equivoqué, era desde Disquetaman. Aquí tienen EcoR1, entonces la secuencia palindrómica que sería C, T, T, A y G, ¿ya? Como les decía, la gracia del palindromismo aquí es que la secuencia complementaria se lee igual que la directa. Y el sitio de corte, como está entre la G y la A, va a cortar acá, igual va a generar un extremo cohesivo, ¿ya? Por eso hablan de secuencias palindrómicas continuas, reconocidas por, bueno, homodímeros, las enzimas que tienen esa naturaleza, ¿ya? Aquí tenemos, y generalmente son hexanucleótidos, o sea, son 6 pares de base, ¿ya? En algunos casos, como la última de acá, que son secuencias asimétricas, tenemos la BBC1, que es de 7 pares de base, ¿ya? Por lo tanto, la secuencia no es tan, no asimétrica, es asimétrica. Aquí otro ejemplo respecto al tipo de corte, ya tenemos la ESMA1, que reconoce esta secuencia o ese triplete de citosina y guanina, cortando justo entre ellas, y eso genera un extremo romo, ¿ya? Dependiendo de las técnicas de biología molecular con las que ustedes estén jugando en su momento, pues esta enzima es bien popular, ya que genera estos extremos romos, y después pueden usar otro tipo de enzimas para tanto agregar secuencias o como simplemente ligar. Después, como en el caso anterior que estamos viendo la EcoR1, esta genera un corte, ¿ya? En este caso 5' protuberante, ¿ya? Porque es en ese tipo, en esa dirección en que se genera el extremo cohesivo. Aquí se destacan ¿no es cierto?, en las letras rojas. El 5' es el que está libre, con el para poder, ¿no es cierto?, unir secuencias similares, ¿ya? Que pueden provenir del mismo sitio de restricción o no, o pueden existir otras enzimas, que eso lo vamos a ver más adelante, que enzimas que pueden reconocen sitios distintos, pero pueden generar el mismo tipo de corte, ¿ya? Aquí tenemos la PCT1, que en este caso genera un 3' protuyento, 3' protuberante. Y aquí hacer 3' genera el extremo cohesivo. Aquí estos ejemplos que les contaba, enzimas que reconocen el mismo sitio, ¿ya? O enzimas que reconocen sitios, o sea, en la misma secuencia, generando distintos sitios de cohesión. ESMA1, por ejemplo, genera un extremo romo, y la EXMA1, sobre la misma secuencia,
deja un extremo cohesivo. Aquí algo más de lo que le contaba al principio sobre la hidrólisis de la MAMH1, de cómo la enzima con la ayuda del magnesio ayuda a la coordinación de agua para eliminar ese enlace, generando el 3' OH libre para la posterior polimerización. Aquí un dato más del estructural. Aquí está el magnesio, coordinado por algunas moléculas de agua, junto con algunos residuos de la misma enzima, la asparagina 74 y 90, con la que atacan, ¿no es cierto? Este es el enlace fosfodiéster. Aquí tenemos enzimas distintas, ya, que reconocen sitios distintos y generan el mismo extremo cohesivo, ya, teniendo entonces la particularidad de que si yo tengo un DNA que corto con MAMH1, después otro DNA que corto con PGL2, como generan los mismos extremos cohesivos, yo los puedo pegar. Entonces aquí es esa gracia, ¿no es cierto?, que tiene estas técnicas de biología molecular, que uno puede armar puzzles, ¿ya? O puede armar quimeras. Es decir, por ejemplo, armar una gran proteína con distintos pedazos de distintas proteínas, ¿ya? Es parte de este puzzle. Entonces, ¿cómo se hacen los experimentos, los de las enzimas de restricción? La verdad, hoy en día en el mercado existe un gran número de enzimas de restricción de distintos tipos. Las más populares son las del tipo 2, por, ¿no es cierto?, las características que les mencioné, sobre todo que cortan el sitio de unión. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir a algún laboratorio de investigación y que hay unos verdaderos póster de 1 por 1 metro más o menos, donde hay varios cientos de enzimas ya descritas, donde se indican en el sitio de corte, ¿ya? Y el tipo de buffer, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sal utilizan para su sistema de regulación de pH? Ya que como es una enzima, si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica general, todas las enzimas tienen condiciones óptimas de trabajo, de pH, temperatura y por supuesto salinidad, ¿ya? Entonces, como es una enzima también tenemos que tener claro la cantidad de DNA que se está ocupando, ¿ya? Ya que si tenemos mucho DNA, vamos a saturar la enzima y esto no va a actuar de manera correcta y puede llegar, pudiendo entonces tener datos o cortes no específicos, ¿ya? Lo mismo, o sea, si tenemos una cantidad de enzima aproximadamente de 1 microgramo de contenido total, ¿ya? La cantidad de enzima debiera ser la adecuada, que va a estar dada por lo que indica el boletín de la enzima, y por lo general se hablan de 10 unidades de enzima. 10 unidades de enzima son capaces de cortar 1 microgramo de DNA en 1 hora, en 50 microlitros a 37 grados Celsius, que es la unidad enzimática que se define acá, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, el volumen total son 50 microlitros. Entonces, en estos 50 microlitros, lo que ustedes tienen que tener claro, ahí sí, es que tienen que tener la dilución o la cantidad suficiente de material de ácido nucleico, que sea de 1 microgramo. Luego, de los 50 microlitros, 5 son del buffer, porque es 10 por, ¿ya? Por lo tanto, ya le van quedando 45 microlitros, de los cuales ya, si es 1 microgramo, tenemos 1 microlitro de enzimas de restricción, o ahí van las 10 unidades, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una dilución de aproximadamente 50 veces. Y el agua en cantidad suficiente para. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las enzimas de restricción vienen preparadas en glicerol.
y este debe tener una suficiente dilución, ¿ya? Porque si no, si está muy concentrado, el glicerol no va a dejar actuar la enzima, por lo tanto va a ser un experimento fallido, ¿ya? O también, si aquel día estamos muy apurados, ¿no es cierto? Y que nos pusimos innovadores y quisimos agregarle mucha cantidad de enzima a los mismos 50 microlitros, como no va a tener la suficiente dilución, como les digo, del glicerol, la enzima de restricción no va a actuar de manera correcta. Entonces, por lo general, dentro del tubo Eppendorf, se siembran las gotitas, como son muy pequeñitas, mi recomendación es sembrarlas en las paredes, ¿ya? Al final el agua, y luego hacer un spin down. ¿Qué es eso? Poner en una centrífuga, ¿no es cierto? Y hacer que todas las gotitas vayan al fondo del tubo y se queden ahí, para luego pasar por el tiempo de 1 hora a 37 grados Celsius, y después, dependiendo de la característica de la enzima, pueden denaturarse entre 50 o 65 grados por alrededor de 20 minutos, ¿ya? Si se tiene mucho tiempo la enzima, o más de 1 hora, ahí se pueden tener efectos adversos, es decir, corte inespecífico. Lo mismo que agregar muchas enzimas, como les decía al principio. También, hoy en día existen una variante de enzimas de restricción que son de digestión rápida, ¿ya? Y que en teoría en no más de 5 minutos tenemos el mismo efecto de 1 hora. Pero obviamente hay valor agregado ahí, y esas enzimas son mucho más caras que las de uso tradicional. Pero también existen, por si acaso. Como se mencionaba anteriormente, para frenar la reacción, ¿no es cierto? Podemos aumentar la temperatura, provocar un shock térmico, con eso se denatura el contenido proteico, las que son susceptibles para eso, o bien se puede agregar alguna mezcla de fenolcloroformo, 24:1, si mal no me acuerdo, y o bien simplemente bajar la temperatura, ¿ya? O bien agregar una solución que contenga DTA, ya que el DTA va a quelar o secuestrar los magnesios en la preparación, y con eso le quita la actividad a las enzimas. Bueno, esto ya se lo mencioné, ¿no es cierto?, de las características de enzimas que son susceptibles a temperatura, pH, ¿no es cierto? Y bueno, aparte de la historia que se obtienen de enzimas, perdón, se obtienen de bacterias como sistema de defensa. Así que entonces que los nombres corresponden la primera letra, en este caso de la EcoR1, a la especie y género, ¿no es cierto? En este caso es EcoR1, a la cepa R de la EcoR1, y esta correspondió a la primera enzima que fue purificada, ¿no es cierto? Primera enzima de restricción que fue purificada de este organismo. Entonces, por eso, en esos libracos o manuales de enzimas de restricción hay muchos nombres y letras, es debido a que al nombre de la especie, el género, el nombre de la cepa o el tipo de cepa, y el número de enzimas que fue purificada a partir de ella. Y aquí algunos ejemplos, como la HindT3, que fue la tercera enzima que se aisló de la cepa de Haemophilus influenzae, ¿ya? Así con las otras. Bueno, esta parte del texto que ya les mencionaba, ¿no es cierto?, que esta enzima de restricción tiene una gran importancia para la ingeniería genética o la técnica del DNA recombinante, de que como uno puede tomar una porción de DNA y ponerla en distintos destinos, siempre y cuando cumpla con las restricciones de tener las secuencias para hacer esa ligación, pues, para que puedan hibridar y después que las ligasas puedan actuar sobre ellas. Entonces, aquí hay algunas otras, vamos a nombrar otro tipo de enzimas modificadoras, que en este caso se utilizan para el marcaje, ¿ya? Que son las T4 polinucleotidoquinasa, ¿ya? Que hacia el extremo 3' del DNA, utilizando
como molécula dadora de fosfatos es un ATP, y de esa manera podemos marcar el DNA, ya que en el mercado, ¿no es cierto?, se pueden encontrar moléculas con este último fósforo, el fósforo más disponible, del ATP marcado radioactivamente. Y ahí se pueden utilizar técnicas, ¿no es cierto?, de secuenciamiento. Bueno, antes lo hacíamos así, utilizando fósforo, en este caso 33 o 32. Marcamos el oligonucleótido y después hacemos la reacción de secuenciación. Y después, mediante autorradiografía, o sea, previo a o posterior, mejor dicho, a una electroforesis, teníamos las bandas correspondientes a las marcas de radioactividad. Pero hoy en día ya no se hace mucho, una por el efecto de usar radioactividad, y lo otro es que las técnicas han evolucionado y las técnicas de secuenciación son más baratas y más rápidas. Tenemos, bueno, estas son otro tipo de enzimas modificadoras, que son las ligasas, que siempre y cuando existan un 3'OH libre y un fosfato en posición 5 de otra base, esta enzima puede hacer la reacción reversa de las enzimas de restricción, es decir, no van a hidrolizar el enlace, sino más bien lo van a formar. Entonces, siempre y cuando existan esta posibilidad de los extremos cohesivos, que tengan esta condición, la enzima va a hacer generar el enlace, siempre y cuando haya una molécula de ATP disponible para generar ese enlace disponible. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que tenemos una secuencia, tenemos el extremo cohesivo disponible, ya, en ambos lados, y los cuales son complementarios, y la ligasa lo que hace, ¿no es cierto?, es terminar de unir, ¿no es cierto?, el 3' OH libre con el 5', y aquí hay una suerte de cinética, ¿no es cierto? Aquí está el tiempo, acá es el tiempo en función de las distintas cantidades y concentraciones de las ligasas. Y se ven como lo que al principio era un montón de 4 fragmentos distintos, en la medida del tiempo y en las altas cantidades de ligasa, estos aumentan, la señal de fluorescencia, ¿no es cierto?, aumenta de tamaño, indicando que se están ligando los distintos fragmentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay preguntas, por favor, indiquen. Creo que Bueno, no, profe. vale. Ahora vamos a pasar a lo que es el PCR. Y si se acuerdan, yo les decía al principio que la temperatura tiene un efecto especial sobre las moléculas de ácidos nucleicos, en especial del DNA, ya que altas temperaturas permitía la apertura de la hebra bicatenaria. Y al bajar la temperatura, estas se pueden reasociar. Dependiendo de la rampa de temperatura, es decir, como la velocidad en que yo cambio, dígame. Hay una pregunta en el chat. En la presentación, bueno, no sé. A ver. Sí, es más uno, es de Soratia marcescens. Es la primera cepa, la primera enzima que se lo de ahí. Ah, ¿por qué no aparece la cepa? Ah, usted se refiere a la letra después del SMA. No lo sé. Quizás sea una sola cepa de ese microorganismo. Ahí vamos a tener que buscar, ¿ya? Se la debo. Ya, entonces, como les decía, la particularidad que tiene el DNA de este comportamiento con la temperatura es que, y gracias al estudio de enzimas extremófilas, ya me refiero a algunas polimerasas, es que se generó esta estrategia del PCR, que en definitiva es la amplificación de un segmento de DNA, ¿ya? Este es un GIF
porque es del año 99, ya, hoy en día ya no está disponible, porque puse abajito ahí la dirección como para si alguien lo quería ver, pero la última vez que entré, que fue hace poco, ya no estaba, así que esta es una empresa histórica de cómo se puede explicar, ¿no es cierto?, fácilmente es el PCR. Y aquí lo primero que tienen que ver es la temperatura. Este es un termómetro, ¿no es cierto?, donde tenemos en este caso hasta 74, ahora 94, y luego bajar como a 50, 54 grados. Esas son las tres temperaturas clave de este proceso. Ahora, si nos vamos a ver qué está sucediendo ahora, aquí la hebra de DNA en 94 está desapareciendo. Luego baja a 54 y esta molécula violeta o negra que era al principio, que se une acá, esa se une aquí y se hibrida a 54 grados. Ahí se aparea y por complementariedad de base. Luego a 72 grados comienza esta especie de botecito, que es la polimerasa, y toma las distintas bases, que son estos puntos de colores, y de acuerdo al molde, al templado, que fue abierto, ¿no es cierto?, a los 94 grados, comienza, ¿no es cierto?, a polimerizar de acuerdo a ese templado. Luego, si nosotros... ¿Qué pasó? Ah, no, era eso, ¿no? ¿Alguna duda? Porque ya la próxima clase vamos a ver ¿cómo se llama? Como hoy día las clases tienen que ser más cortas, creo que lo hice por eso. La próxima clase vamos a ver los tipos de enzimas, ya, algunos otros datos importantes como los cofactores de la enzima, cómo se evalúa el PCR, las técnicas de evaluación, principalmente la electroforesis en geles de agarosa. Creo que también viene mutagénesis y citología, que son técnicas variantes, así como la secuenciación, técnicas variantes del PCR. ¿Alguna duda, estudiantes? Sí, profe, ¿puede retroceder un poco, no más atrás, donde estaba preparando, donde tenía un tubo de pendor? Ese. Sí, ¿ese qué significa el 10 por y el 1 Bien, por? ya. 10 por significa que este buffer, esta preparación, ya que por lo general contiene todo lo que aparece acá. El tris base, que su punto isoeléctrico es 7 más menos 1, no, perdón, 8 más menos 1. Las sales, que tiene estas sales de cloruro de sodio y de potasio, viene una concentración tal que es 10 veces concentrada de la que uno ocupa en el ensayo. Por decir dar números. En el ensayo, ¿dónde estoy? Aquí, para que la enzima funcione, yo necesito que esté a 150, perdón, 150 micromolar de cloruro de sodio, por dar un número, ¿ya? Eso quiere decir, ese es el 1 por, acá en el ensayo. Eso quiere decir que el buffer de reacción que viene 10 por, este es 1.5 milimolar, o 1500 micromolar, ¿ya? Generalmente todas las enzimas de restricción vienen acompañadas por su buffer específico, que les da el pH y la cantidad de sales y cofactores adecuados, vienen en 10 por. Por eso, para los 50 microlitros, yo tengo que usar solamente 5. 5 microlitros en el ensayo. ¿Entendió? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Vale. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces nos vemos cuando el jueves. El profesor responsable me informaba que tenían cambio de horario. Entre los que hacen el micro, ahora nos vemos el jueves a qué hora. El jueves 10 para las 10, si Sí, no me para los equivoco. días. Ya, entonces enseguida le envío la sala para que nos conectemos ese día. Profe, Diga, los otros temas que aparecían en la descripción general los vamos a ver el jueves entonces. ¿sí? Ah, ya. Gracias. Es que nos queda, ya vimos algo de marcaje, nos queda Southern Fitch, secuenciación. Y bueno, ya empezamos a ver las bases del PCR, pero si no empiezo a ver las bases del PCR es más difícil ver las otras. Que igual todas, a fin de cuentas, usan esta suerte de hibridación. Si no hay complementaria de base, no funciona. Gracias, profe. ¿Vale? Ya, los libero entonces para que sigan con sus cosas. Y eso sería todo por hoy. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Chao, nos Chao, vemos. profe, gracias. En el Cibeduc que me dé va a estar el link para la clase esta. ¿Ya?